realmente muy interesante, y si quieren pasamos a las preguntas. Tengo una pregunta de la diputada Cornelia Schmidt-Liman para Ségolène du Cluzel. ¿Está Ségolène? ¿Está? Bien. Usted habló en 2017 en defensa de la libertad de pensamiento. ¿Existen hoy palabras en contra del aborto en políticos de su país? Sí. Una palabra interesante viene de una política socialista, Ségolène Royal, que fue ministra de Educación y ministra de la Familia, y ella reaccionó, está a favor del aborto, pero reaccionó muy fuerte cuando salió esa cifra del aumento de los abortos en menores de edad. Fue como un disparo, y entonces ella se expresó así: el desamparo y el drama humano que representa el aborto en chicas jóvenes merecen una acción valiente. Es una cuestión de salud pública y de justicia social. Eso sería un ejemplo emblemático. Bueno. Perfecto, muchas gracias. Tengo otra pregunta para usted, de parte de la diputada Alicia Fregonese. Usted pasa mucho tiempo en los barrios carenciados del Gran Buenos Aires. ¿Qué está viendo ahí sobre las condiciones en las cuales se realizan los abortos ilegales? Paso tiempo en esos barrios como doctoranda en ciencias sociales. Lo que veo algunas que se plantearon abortar y otras que abortaron muchas veces por presión del marido o de la madre, y entonces acuden al hospital. Las que conozco acudieron al hospital, unas se dieron vuelta, ¿no?, diciendo no, el aborto no es para mí, y otras abortaron como una cirugía. Eso es la experiencia que viví. Muchas gracias. Héctor Rocha, ¿está? Bien, tengo una pregunta de la diputada Karina Banfi. ¿Usted considera que una mujer y el médico deben ir presos si se realiza un aborto? La segunda pregunta, ¿usted cree que deben ir presos el médico y la mujer embarazada producto de una violación? Gracias por la pregunta. En el caso de la mujer, primero, antes que nada, hay que ver que lo hace bajo presión. Y entonces, en ese caso, creo que creando las condiciones para poder salvarla, si tiene la intención de abortar, pero, perdón, estoy mirando por otro lado. Si tiene intención de abortar, pero no tiene libertad, al no tener libertad no puede ir presa. O sea, un acto moral tiene que tener inteligencia, conocimiento, y tiene que haber libertad para actuar. En ese caso no hay libertad y por lo tanto no tendría que ir presa. Gran parte de las decisiones de abortar, tengo entendido que son por presiones, y la mujer no tiene esa libertad, por lo tanto no es punible. Incluso aquel caso en el cual quiere abortar, el que está abortando es el médico, y la mujer, creo que hay que considerar su situación y acompañarla. Y gran parte de, por lo menos lo que sabemos de Estados Unidos, cuando se les muestra las ecografías qué es lo que está pasando dentro de su seno, muchas mujeres cambian de su opinión. Por lo tanto, en ese caso hay que considerar a la mujer en su totalidad, y no tendría que ir presa, sino tener un aspecto más amplio. El que sí tendría que ir preso, y la ley lo tiene que contemplar, es aquel que quiere lucrar con el aborto, pues como las cesáreas, o tenés parto natural o es por cesárea. Y ahí sí hay una malpraxis, no soy médico, pero hay una legislación que lo establece, y por lo tanto creo que en ese caso sí tendría que ser punible para el médico y no para la mujer. Un último dato es 43 muertes por aborto, 31, sacando los abortos espontáneos. Estamos hablando de 31 muertes. Cada muerte vale. Pero son 31 mujeres las que están muriendo en Argentina por este tema y este gran debate que se está armando. Mejoremos las condiciones sanitarias, acompañémosla psicológicamente, y si decide abortar no la mandemos presa, por favor. Pero son 31 mujeres. Muchas gracias. Tengo una pregunta de la diputada Natalia González para Laura Vilches. ¿Está Laura Vilches? Bien. Usted expuso que la falta de educación sexual y la falta de aborto legal golpea sobre los sectores populares. ¿Podría usted desarrollar este concepto? Ahí está. Sí, realmente creo que es así. Hay una situación donde inclusive, como mencionaba en la intervención,
las familias de los sectores populares y trabajadoras terminan recurriendo a las escuelas privadas de carácter confesional porque son más económicas. Eso impacta en el derecho a la educación sexual y a su vez esto impacta en las condiciones de vida que tienen que ver con la maternidad no elegida. En Córdoba la situación de las mujeres de estos sectores populares es realmente crítica. Se calcula que hay alrededor de 34.162 mujeres que en Córdoba están bajo la categoría Nini, de los que no estudian y no trabajan. Esas mujeres, la mitad de esas mujeres son madres y esto ha implicado inclusive el abandono de la escuela justamente por la situación de maternidad. Entonces realmente cuando decimos que el aborto tiene que ser legal, seguro y gratuito y acompañado de educación sexual integral, es porque el derecho a la maternidad tiene que ser un derecho, no una maternidad obligatoria, y es realmente perverso que el propio Estado que no brinde educación sexual a su vez después no contenga en las instituciones escolares. La Ley de Educación Sexual Integral sostiene que las estudiantes tienen derecho a mantenerse escolarizadas, pero cualquiera puede dar cuenta de que en las escuelas no hay jardines maternales gratuitos provistos por el Estado y entonces las mujeres terminan no teniendo otra opción, o que abandonar la escuela o hacer un aborto en condiciones de clandestinidad y pagar con su vida. Muchas gracias. Tengo una pregunta de la diputada Teresita Villavicencio para Gabriel Mayno. ¿Está Gabriel Mayno? Bien. Usted asegura que de legalizarse el aborto se presionará a las mujeres a abortar. Hoy en día, ¿no se presiona a las mujeres a seguir con el embarazo aunque no sea su decisión? ¿Cree que si una mujer embarazada desea seguir adelante con el embarazo, se la va a obligar a abortar? Creo que hoy en día a las mujeres se las presiona para abortar ilegalmente en algunos casos y para seguir con el embarazo en otros casos. El asunto no es lo que hacen los ciudadanos individualmente, sino lo que va a hacer el Estado con eso. Creo que el Estado lo que tiene que hacer con eso es apoyar a la mujer para no sumar un trauma a otro trauma y no seguir siendo presionada. Muchas gracias. Tengo una pregunta de la diputada Marcela Campagnoli, otra vez para Ségolène du Closet. Usted habló de la reacción de jóvenes al aborto después de 40 años de experiencia en Francia. ¿Nos puede decir algo más respecto de esto? Sí, gracias por la pregunta. Esos jóvenes llaman la atención primero porque es la primera vez que en Francia cuántos jóvenes se organizan y se ponen a hablar de este tema concreto del aborto. Entonces, desde la sociología nos interesa mucho esos movimientos nuevos que surgen. Describieron desde su punto de vista, no de psiquiatras ni de psicólogos, sino de jóvenes, lo que se llama el síndrome del sobreviviente, que describen en 7 síntomas que sienten, ¿no?, en su generación. Culpabilidad por existir, angustia por existir, afectividad ansiosa, desconfianza en los demás, la falta de autoestima, culpabilidad ontológica y un conflicto interno. Nos cuentan cuando saben que sus padres abortaron, el conflicto interno de desear conocer la verdad o desear de no conocer, de taparla. Todo eso, la originalidad es que viene de ellos, lo expresan ellos, sale de la realidad, ¿no? Todos los que tienen que ver con el aborto. Muchas gracias. Tengo otra pregunta para usted de la diputada Derna. Si se toma en cuenta a los hombres en el proceso de aborto en Francia. Sí, es también un fenómeno nuevo. La ley del 75 habla solo de las mujeres y todas las leyes siguientes igual. El hombre en Francia, del punto de vista de la ley, el varón siempre queda afuera. Sin embargo, también del punto de vista sociológico se observa que cada vez más hay hombres que piden la palabra y piden expresarse sobre ese tema, porque atrás de un embarazo, atrás de cada embarazo hay un hombre.
Y entonces empiezan también a hablar, a expresar su sufrimiento. Acá yo remito a internet, ¿eh? En Google hay muchísimos testimonios de varones que o porque se arrepienten, por ejemplo, o de haber empujado su compañera a abortar, o porque también se dicen que se sienten desposeídos de la decisión del aborto, del fruto de este embarazo concreto, y desposeídos por fin de su paternidad. Bien. Tengo una última pregunta para usted también, Ségolène, de la diputada Marcela Campagnoli. Usted dice que el aborto deja huellas. ¿Cuáles son esas huellas para usted? Me parece que se refiere quizá al aborto legal, porque las huellas del aborto ya les traté. Y acá se ve como una paradoja, efectivamente. Parece que una vez legalizado el aborto, como si ya no dejaría huellas psicológicas. Pero lo que observamos en la sociedad francesa es que justamente al revés. Las mujeres, primero, muchas de ellas sufren del aborto, y porque es legal, se prohíben a ellas mismas hablar, compartir ese sufrimiento. Y acá se ve en la sociedad francesa una paradoja muy interesante, que un sondeo del IFOP, Instituto Francés de la Opinión Pública, del 2011, es un instituto público, que es el que más sondeos hace, ¿no? Incluso para el gobierno, que destaca, acá tengo unas cifras. En Francia, ese sondeo con acerca de 1000 mujeres dicen que 85% de las mujeres en Francia están a favor del aborto. Sin embargo, 83 de ellas piensan que el aborto deja huellas psicológicas difíciles de vivir para las mujeres. 60% de ellas opina que la sociedad tendría que ayudar a las mujeres a evitar el aborto. En ese sentido, se puede hablar de huellas psicológicas difíciles de vivir, incluso en una situación de aborto legal, y aborto legal que hoy en mi país, incluso desde el 2014, es un derecho fundamental. Bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecer especialmente entonces a todos ustedes por esta fantástica tarde que hemos tenido.